Soy Gemima Vergel. Por medio del presente video, pues voy a abordar la Organización de las Naciones Unidas para dar una explicación breve y detallada acerca de sus funciones e incidencia a nivel internacional como un organismo de cooperación internacional. En cuanto al surgimiento en la historia, después, ya terminando la Segunda Guerra Mundial, en 1945, las naciones estaban en ruinas y el mundo quería la paz. Representantes de 50 países se unieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional del 25 de abril al 26 de junio de 1945, que procedieron a redactar la Carta de la ONU. Ahí se creó una nueva organización internacional son las Naciones Unidas, que se esperaba evitaría otra guerra mundial como la que acababan de vivir. Las Naciones Unidas pues nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la mayoría de los 51 Estados miembros signatarios del documento fundacional de la organización, la Carta de la ONU, la ratificaran. En la actualidad cuenta con 193 estados que son miembros de las Naciones Unidas, que están representados en el órgano deliberante que es la Asamblea General. Bueno, entonces, en cuanto a su emblema y su bandera de las Naciones Unidas, pues se han convertido en los símbolos más familiares de la organización, a medida que ésta se ha desarrollado su trabajo en el mundo. Tienen el efecto práctico de identificar a las Naciones Unidas ante las partes implicadas en un conflicto o una crisis. También son símbolos con una aspiración, ya que apelan a la esperanza y a los sueños por la paz y la unidad de las personas en todo el mundo. ¿Qué son los Estados miembros? Son todos los países que han sido admitidos como miembros de las Naciones Unidas por decisión de la Asamblea General y por recomendación del Consejo de Seguridad. El número de miembros de la ONU ha crecido de los 51 Estados miembros originales en 1945 a los 193 Estados miembros actuales. Cada uno de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas es un miembro de la Asamblea General. Dentro de los Estados miembros de la ONU, pues resaltamos la presencia de Colombia con fecha de admisión el 5 de noviembre de 1945. ¿Qué hace la ONU? Pues el sistema de las Naciones Unidas está conformada por la propia organización y numerosas organizaciones afiliadas, conocidas como programas, fondos y agencias especializadas. La cooperación entre la ONU y los demás entidades del sistema de la ONU es esencial para lograr los propósitos de la organización establecidos en la Carta de la ONU. La ONU, pues de manera suscita, realiza mantener la paz y la seguridad internacional, protege los derechos humanos, distribuye la ayuda humanitaria, apoya el desarrollo sostenible y la acción climática y defiende los derechos internacionales. La importancia de la ONU pues radica que su papel como organización internacional busca promover la paz, la seguridad, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la cooperación entre los países. La ONU es un foro para que las naciones puedan dialogar, negociar y tomar decisiones en conjunto sobre temas de interés global. Además, coordina esfuerzos para enfrentar crisis humanitarias, conflictos armados y desafíos medioambientales a nivel mundial. Su labor es crucial para abordar problemas que trascienden las fronteras nacionales y para promover un mundo más justo y equitativo. Los órganos principales de la ONU tenemos la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría de la ONU. Todos se establecieron en virtud de la Carta de las Naciones Unidas cuando se fundó la organización en 1945. Bueno, en cuanto al primer órgano, tenemos la Asamblea General, que es el órgano representante, normativo y deliberativo de la ONU, y es el único que cuenta con representación universal al estar representados en sus 193 Estados miembros. Tenemos el segundo, que es el Consejo de Seguridad, que tiene la responsabilidad principal, según lo estipula la Carta de las Naciones Unidas, de mantener la paz y la seguridad internacional,
Cuenta con 15 miembros, 5 permanentes y 10 no permanentes. Cada uno tiene un voto, aunque los 5 permanentes cuentan con el poder del veto, según la Carta de los Estados miembros. Bueno, en cuanto al tercer órgano, que es el Consejo Económico y Social, que es el encargado de tratar los asuntos económicos, sociales y medioambientales, mediante la revisión de las políticas que se adaptan, su coordinación y la creación de recomendaciones. La Asamblea General pues elige a los 54 miembros del Consejo para periodo de superpuesto de 3 años. También está el Consejo de Administración Fiduciaria, que se estableció en 1945 y es la de supervisar internacional a los 11 territorios fideicomisados, puestos bajo la administración de 7 Estados miembros y asegurar que se les preparaba para la autonomía y la independencia. Tenemos el quinto órgano, que es la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Su sede está en el Palacio de la Paz, en La Haya, Países Bajos. Su función es resolver, de acuerdo con la legislación internacional, las disputas legales presentadas ante ella por los distintos estados y emitir dictámenes consultivos acerca de las cuestiones legales que los órganos autorizados y las agencias especiales le planteen. También tenemos el sexto órgano, que es la Secretaría, que está encabezada por el secretario general y lo conforman decenas de miles de miembros de personal internacional que trabajan en distintas estaciones de destino por todo el mundo, realizando a diario el trabajo estipulado por la Asamblea General y los otros órganos principales. Bueno, el sistema de las Naciones Unidas está conformado por la propia organización y numerosas organizaciones afiliadas, conocidas como programas, fondos y agencias